¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima información, desde luego, la que se ha generado durante la jornada de este martes. Y así comenzamos. Vámonos con, por supuesto, toda la información, no sin antes saludar a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. En su sesión de este martes, el Pleno de Ministros revisó los marcos normativos en materia electoral de los estados de Campeche y de San Luis Potosí. El Pleno de la Corte determinó que el Poder Ejecutivo de Campeche no tiene facultades para modificar la solicitud de presupuesto del Instituto Electoral Local. Por ello, invalidó un artículo de la Ley de Presupuesto de Egresos de Campeche. En el caso, el Ejecutivo local presentó en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de este año una cantidad casi 100 millones de pesos menor de lo que el Instituto Electoral Local había solicitado. El Poder Legislativo debe analizar y determinar si es dable autorizar o modificar los recursos a lo aprobado originalmente por el Instituto Electoral de Campeche y de estimarlo así deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia a dicho instituto. En caso de no autorizarlo, deberá motivar adecuadamente esa decisión. Ante la proximidad del inicio del proceso electoral en Campeche, el Pleno dio 30 días al Congreso local para pronunciarse sobre el presupuesto del instituto. Al resolver otra acción, el Pleno declaró válido que la ley electoral de San Luis Potosí aumentara de 3 a 3.7 el porcentaje de votación válida para que los partidos políticos accedan a diputaciones por principio de representación proporcional. También validó que esa ley exija a las personas candidatas a presentar la llamada declaración 3 de 3 para presentar su solicitud de registro. La determinación del porcentaje de votación requerido a los partidos políticos para acceder a diputaciones locales bajo el principio de representación proporcional es una cuestión que cae dentro de la libertad de configuración de las entidades federativas. Invalidó disposiciones de la Ley Electoral de San Luis Potosí por falta de consulta previa a comunidades y pueblos indígenas y a personas con discapacidad. En un tercer asunto, el Pleno determinó que son inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México modificados en septiembre de 2021. Esto debido a que el Congreso capitalino no tiene competencia para legislar sobre la ejecución de penas, pues es materia exclusiva del Congreso de la Unión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte estableció que corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la cuantificación de una pensión otorgada por el Seguro Social. Explicó que si bien las pensiones tienen como fuente de origen una relación de trabajo, también lo es que digamos en este caso que la surgida precisamente en este tema constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, toda vez que de la relación laboral no puede considerarse como extendida después de concedida la pensión. Informarle que en sus sesiones precisamente de este miércoles, el día de mañana, las salas de la Corte tienen previsto analizar temas en materia penal, solicitudes de información financiera y también la suspensión del pago de una pensión por viudez. De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo directo en revisión relacionado con el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, que contiene los deberes de las aerolíneas cuando expiden boletos en exceso frente a la capacidad de la aeronave y que obliga a que se niegue el embarque a algún pasajero. Hay otro amparo directo en revisión por el que la sala determinaría si el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. También si el artículo 290 fracción segunda del mismo código atenta contra el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En otro asunto, la sala determinaría si el artículo 142 fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el secreto bancario,
por permitir al Ministerio Público solicitar información financiera de una persona sujeta a investigación sin someter su petición a control judicial previo. De los asuntos que resolvería la segunda sala destacan un caso por el que a un hombre le fue suspendida la pensión por viudez tras haberse casado nuevamente y en el que la sala determinaría si es válido el artículo 135, fracción segunda de la ley del ISSSTE. En otro caso, la sala determinaría si fue correcto que un juez de distrito calificara como inconvencionales los artículos 35 y 36 de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. De acuerdo con el juez, los artículos referidos transgreden el derecho fundamental de seguridad social contemplado en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. La magistrada Marta Gabriela Sánchez Alonso reconoció que gracias a la política de paridad y a acciones afirmativas, cada vez son más las mujeres que son titulares de juzgados de distrito o integrantes también de tribunales colegiados de circuito. Reconoció que en las últimas administraciones aumentó el número de mujeres que participaron en concursos de oposición para ocupar el cargo de jueza o magistrada en las diversas materias. Ello fue posible debido a los concursos exclusivos para mujeres y a las acciones afirmativas. Pues también se han tomado en cuenta mujeres con discapacidad, con jefas de familia. Se ha tratado de que estas juezas o estas titulares estén cerca de su domicilio y si no dentro del estado en el que viven, precisamente para que no estén alejadas de su entorno familiar. Manifestó su confianza de que en la presente administración se mantenga esa tendencia de que poco más del 50% de los cargos de juezas y magistradas en disputa sean ocupados por mujeres. Eso quiere decir que pues están logrando ya de alguna manera pues esta paridad de género dentro del propio Poder Judicial. Pues es por ello que debemos seguir avanzando en este tema. Las actuales presidencias, sobre todo ahora a cargo de una mujer, pues logrará, me parece a mí, lograr este objetivo. En tanto, especialistas analizaron una sentencia del Tribunal Electoral que negó el registro como partido político a una agrupación por afiliación indebida. La intervención preponderantemente sindical en el trámite de solicitud de registro de un nuevo partido político nacional está prohibida por la Constitución. Sobre este tema reflexionaron expertos al analizar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral sub-JDC 2511/2020. Se presentó en el caso una situación irregular, ya que las pruebas ponían de relieve la intervención de un sindicato en el proceso de registro de un partido, dado que más de la mitad de las aportaciones recibidas por la organización provenían de personas afiliadas a un solo sindicato. Precisaron que en las labores para el registro de la organización como partido participaron en su mayoría personas agremiadas a un solo sindicato. Cabe mencionar que una diferencia importante es la mera intervención por sí sola de un sindicato. No afectaría o no conllevaría necesariamente la negativa de registro si tal afectación o tal intervención pudiera ser mínima. Indicaron que a través de pruebas indirectas es posible acreditar la injerencia sindical en una agrupación para la búsqueda de registro de un nuevo partido político sin que deba acreditarse la afiliación corporativa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en sesión privada, la Sala Superior confirmó por mayoría de votos el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, por el que se pronunció sobre los actos que podrían realizar los aspirantes a ocupar el cargo de defensor de la Cuarta Transformación.
un asunto en el que se negaron las medidas cautelares solicitadas debido a que se descartó que se tratara de actos anticipados de campaña y que implicara adelantar la selección de su candidato a la presidencia de la República. El acuerdo del INE, cuya validez confirmó el Tribunal Electoral, establece que no pueden detener el proceso, ya que se trata de un asunto interno de dicho partido, pero advierte que sí se puede vulnerar la equidad de la contienda, por lo que los conmina a no solicitar el voto, no presentar propuestas electorales y no usar los tiempos oficiales en radio y televisión. Vámonos rápidamente a unos mensajes y ya regresamos. Al regresar, la abogacía se suma a la defensa del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Y ya estamos de vuelta, vámonos con más noticias. Previo a la celebración del Día del Abogado, profesionales del derecho hablaron de los retos que enfrentan como gremio. De acuerdo con el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, la defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho son parte de los valores que vinculan la labor del Poder Judicial con la abogacía en México. La abogacía y el Poder Judicial de la Federación estamos de la mano, estamos luchando por los mismos valores que, insisto, es la prevalencia del Estado constitucional de derecho, la independencia judicial y la subsistencia y libertad del ejercicio profesional como abogados. En entrevista para el canal del Poder Judicial de la Federación, indicó que uno de los retos para la abogacía en el país es contar con profesionales que asuman una visión social. Ser una abogacía socialmente responsable. No limitarnos a otros aspectos vinculados estrictamente con la profesión, sino también tener en la mente y actuar en pro de las personas que están en condición de vulnerabilidad. Por ello, enfatizó la importancia de la colegiación. Respecto a las actividades de la barra, explicó que a través del Consejo General de la Abogacía Mexicana, que es el organismo de coordinación y unidad de colegios de abogados, se busca impulsar la colegiación y certificación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Pues hay parte de los retos de la abogacía. Tanto familiares de personas sentenciadas en Tlaxcala, esto por el delito de secuestro, acudirán a la justicia federal para exigir su inmediata liberación. Se reveló que fueron torturados para aceptar su responsabilidad. Familiares de 5 hombres detenidos arbitrariamente por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala acudirán vía amparo directo ante un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación en exigencia de justicia a 21 años de los hechos. Afirman que el caso reitera la práctica sistemática de la tortura como elemento de fabricación de culpables en México. Este caso, que aconteció 3 años antes del caso Cassés, es el curso propedéutico del caso Cassés. Es digamos, la primaria del caso Cassés, porque lo que hicieron fue los detuvieron, los llevaron a Tlaxcala, ahí los presentaron en una rueda de prensa, todavía no llegaron a hacer un show mediático del arresto, le pusieron un nombre ficticio a una banda que no existió, los Kempes. Fueron detenidos el 13 de agosto de 2002 por agentes de Tlaxcala, sin órdenes judiciales, en la Ciudad y el Estado de México. 3 de ellos continúan en penales federales. Osvaldo Rodríguez Salvatierra logró ser liberado tras una larga lucha en tribunales y ahora pide justicia para su padre, quien continúa en prisión. Una libertad que fue privada por mentiras, ¿no? Y por violaciones de un Estado que simplemente quería conseguir chivos expiatorios. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos acompaña el caso, en el que se invocan precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos de tortura. Una de las únicas formas de reparar a las víctimas es liberándoles. En marzo de 2022 se giraron órdenes de aprehensión contra los agentes de Tlaxcala que realizaron las detenciones, quienes se encuentran prófugos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
Participantes en un conversatorio aseguraron que la falta de coordinación institucional pone en riesgo la integridad de periodistas, pero también de defensores de derechos humanos desplazados. México es el lugar más peligroso del mundo para los periodistas, pues de 2018 a la fecha, 64 de ellos han sido asesinados. El 57% de las agresiones a este sector se concentran en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz. La responsabilidad principal es de los estados, las autoridades en todos los niveles, y las acciones de los organismos humanitarios, de la sociedad civil, son muy importantes, pero complementarias. Durante un conversatorio sobre un informe de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado, señalaron que el 64% de los ataques contra defensores de derechos humanos se localizan especialmente en Chiapas y Chihuahua. Es que persiste la falta de coordinación interinstitucional para poder brindar atención integral a las personas desplazadas antes, durante y después de las amenazas y las agresiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En los últimos 4 años, el gobierno federal ha entregado más de 1.900.000 visados a personas que ingresaron al país de forma irregular. México recibe solicitudes de refugio de ciudadanos de más de 130 nacionalidades distintas, fenómeno que se presenta por primera vez, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas. Dijo que en el pasado, el grueso de la demanda para integrarse al país era de Guatemala, El Salvador y Honduras, y hoy la realidad ya es otra. Pero hoy estamos recibiendo solicitudes de refugio de ciudadanas y ciudadanos de 130 nacionalidades distintas. Este es un fenómeno que no se ha presentado anteriormente en el país, como gente de África, del Congo, de muy diversos países, de Afganistán, de Pakistán, del propio Europa, están solicitando refugio. Durante el encuentro internacional sobre movilidad humana, el funcionario informó que se pasó de 13,000 solicitudes de refugio al inicio de la presente administración a más de 130,000. En solo estos 4 años y medio hemos entregado más de 1.900.000 instrumentos migratorios muy diversos que van desde la visa de carácter humanitario, lo que son la integración en su carácter de refugiados, visas de trabajo temporal, visas de visitante regional. Destacó la necesidad de políticas de integración regional para impulsar una vida digna para quienes se quedan en nuestro país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y en otros temas, la senadora Xóchitl Gálvez denunció ante el INE al presidente López Obrador y a diversos funcionarios de la presidencia por violencia política en razón de género. Lo anterior debido, se indicó, a diversas frases, manifestaciones y pronunciamientos expresados en su contra, tanto en la conferencia matutina como en sus redes sociales. Por ello, promovió un procedimiento especial sancionador y solicitó la emisión de las medidas cautelares. De acuerdo con especialistas universitarios, casi el 70% de las personas obligadas a pagar alimentos evaden esta responsabilidad. En México, 3 de cada 4 infantes con padres separados no reciben pensión alimentaria y más del 67% de las madres solteras enfrentan la negativa de sus exparejas a cumplir con sus obligaciones pensionarias. Lo que estamos haciendo es que el Estado le reconozca la posibilidad de actuar y de tener una protección, porque tampoco le estamos garantizando la pensión, porque es el tema de la solvencia. Durante un conversatorio sobre pensión alimentaria, indicaron que a través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las madres cuentan con el apoyo para que los padres cumplan con el pago de pensión, ya que si la deuda es mayor a 90 días, son obligados a realizar los pagos. Señalaron que las mujeres son víctimas de discriminación, pues en ocasiones les solicitan pruebas de no matrimonio como requisito para que los padres cumplan con la obligación de cubrir la pensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para discutir un asunto como ese es quitarnos de prejuicios. No podemos seguir juzgando, y hablo desde mi perspectiva porque es la que conozco, partiendo y juzgando primero a la mujer.
El porcentaje de la pensión alimentaria debe ser como mínimo el 15% del ingreso del padre que no tenga la patria potestad del menor. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Gracias, Rosy. Vámonos a las breves de México. Fue detenido el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge N. Es acusado del presunto desvío de 102 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2018. Después de entablar una mesa de diálogo y de pactar la realización de diversas obras, fueron liberados los 5 elementos de la Guardia Nacional, 5 elementos de la Policía Estatal y 3 funcionarios. Asimismo, se levantó el bloqueo en la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Bajo el argumento de que ya habían prescrito los delitos de uso ilegal de funciones, homicidio y lesiones relacionados con el caso News Divine, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del actual alcalde Francisco Chihuil. A través de una carta dirigida al Ejecutivo Federal, la Ocean Future Society demandó detener el ecocidio y destrucción del sistema lagunar en la península de Yucatán como consecuencia de las obras del Tren Maya. Un ejemplo de ello es la afectación al estero Chajá. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Oiga, esta historia, en su primera sentencia relativa al lugar de trabajo de las personas de la comunidad LGBT, la Corte Suprema de Japón determinó que una mujer trans puede usar el baño femenino del edificio donde labora. Señaló que son ilegales y extremadamente inapropiadas las restricciones impuestas por su empleador, el Ministerio de Economía y Comercio, que la obligaban a usar el baño de hombres o bien el baño de mujeres que se encuentra a 2 pisos de distancia de su oficina. Además, indicó que estas medidas constituían un abuso de poder que tiene como fin no incomodar a sus compañeros, lo que se traduce en un acto de discriminación. Ahora las breves del mundo. Un fatal accidente terminó con la vida de 5 turistas mexicanos y un piloto en Nepal 8 minutos después de despegar. Helicópteros y equipos terrestres fueron desplegados con el fin de recuperar y transportar los cuerpos. La Corte Europea de Derechos Humanos declaró que la campeona Caster Semenya fue discriminada al ser condicionada entre disminuir su nivel de testosterona o participar en ciertas carreras. La demanda iniciada en 2020 se concluyó con la posibilidad de volver a correr y el pago de una indemnización. Un contrabandista rumano fue sentenciado a 12 años de prisión por la muerte de 39 migrantes vietnamitas asfixiados dentro de un camión rumbo a Inglaterra. Marius Mihai los mantuvo en el interior del camión a 38 grados antes de abandonarlo. Al menos 23 periodistas nicaragüenses abandonaron el país entre abril y junio por hostigamientos, amenazas y agresiones por parte de agentes policiales. Un informe detalló que quienes aún permanecen en el país operan desde la clandestinidad o desistieron de escribir sobre política. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Oiga, ¿sabe usted cuántas personas somos en el mundo? Pues resulta que en 2011 había 7,000 millones de personas. En 2021 esta cifra aumentó a casi 8,000 millones. En el Día Mundial de la Población, Naciones Unidas estima que en 2030, por ejemplo, seremos 8,500 millones y más de 9,700 millones allá en el 2050. Ello como consecuencia de mayores tasas de fecundidad y también del aumento de la esperanza de vida. En promedio, la expectativa justamente de vida aumentó de 64 años al inicio de la década de los 90 a 72 en 2019. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 7 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México.
Más de una cuarta parte de los puestos de trabajo de países de la OCDE dependen de competencias que pueden ser automatizadas, siendo los países de Europa del Este los más expuestos. Sin embargo, precisó que la inteligencia artificial aún no tiene impacto significativo en el empleo, pues la revolución está en sus primeras fases. Del 11 al 14 de julio, 19 países intercambiarán buenas prácticas en la lucha contra el lavado de activos y seguridad durante el Consejo Directivo de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado, con el objetivo de garantizar transparencia y generar confianza en las entidades recaudadoras de recursos para beneficio de la sociedad, informó la Lotería Nacional. Los principales indicadores laborales volvieron a valores registrados en 2019, como la tasa de participación laboral y la tasa de desocupación, aunque persisten brechas entre hombres y mujeres y una elevada informalidad. La recuperación ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres y mayor entre los jóvenes que entre los adultos, destaca un informe de la CEPAL y la OIT. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Muchas gracias, Lilian. Comentarle que legisladores y dirigentes de organizaciones de transportistas solicitaron a las autoridades evitar los asaltos en carreteras. El Senado de la República, junto con la Asociación Nacional de Transportistas, hicieron un llamado al gobierno federal para que se detenga la delincuencia en las carreteras del país, en donde 500,000 hombres camión son víctimas del crimen organizado. La inseguridad que los amenaza día con día en las carreteras. Solo por señalar el año 2022, los hombres camión fueron víctimas de más de 20,000 incidentes de robo, donde el 87% de los casos hubo violencia contra los choferes. Representantes de esta asociación señalaron que debido al robo a camiones de carga, se enfrentan a una pérdida anual de 2.300 millones de pesos, situación que ha ocasionado la migración de transportistas a otros países. Movemos también nosotros 556 millones de toneladas anuales, es lo que nosotros movemos a nivel nacional. Todo lo que es gasolinas, lo que es el gas, lo que es el diésel, lo que es la legumbre, lo que es todo, absolutamente todo, se mueve en carretera. Indicaron que las autoridades deben crear una línea de investigación para que se detenga la violencia y los asaltos en carreteras del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Sonora y Chihuahua. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Fíjese que la Comisión Nacional del Agua informó que el sistema Cutzamala registró ya su primera recuperación en un año, debido a que pasó de 31.7 a 32.4% de almacenamiento. Esto luego de captar 4.88 millones de metros cúbicos de agua tan solo en esta última semana, pues el aguacero de ayer, ¿no? Y el de hoy, por ejemplo. Al día justamente de hoy, señala, cuenta con 253.16 millones de metros cúbicos de agua para distribuir en el Valle de México. Sin embargo, aún mantiene un déficit de 29%. Y ya nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.